Hola, saludos para todos. Me llamo Carlos y hoy quiero compartir una de tantas experiencias paranormales que me han ocurrido a lo largo de mi vida. Hace algunos años, un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos en el antiguo cementerio que se encontraba en las afueras de nuestro pequeño pueblo. La curiosidad y la risa nerviosa nos impulsaron a desafiar las historias de que el lugar estaba embrujado. Era una noche oscura y nublada, con la luz de la luna apenas iluminando los caminos de piedra que se adentraba en el camposanto. Atravesamos el portón crujiente y nos adentramos en la quietud del lugar, rodeado por altos muros de piedra. Mientras caminábamos entre las lápidas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de disipar la incomodidad con risas y bromas, pero la atmósfera del cementerio era densa y cargada. Fue entonces cuando tropecé con algo semienterrado en el suelo. Al levantarlo, descubrimos un antiguo libro con tapas de cuero. Las páginas estaban llenas de extraños símbolos y escrituras en una lengua que no podíamos entender. A pesar de la inquietud en el aire, la curiosidad nos llevó a pronunciar en voz alta las palabras grabadas en el libro. Con cada palabra dicha, el viento aumentó y las lápidas parecían moverse. Intentamos cerrar el libro, pero nuestras manos parecían pegadas a él. De las sombras emergieron figuras espectralmente pálidas, con ojos brillantes y garras afiladas. El miedo nos envolvió mientras corríamos para salir del cementerio, pero cada paso nos llevaba más profundo en la pesadilla. Gritos y susurros llenaban el aire y las sombras nos rodearon implacablemente. No importaba cuánto corriéramos, siempre estábamos atrapados en ese escalofriante juego. Finalmente las figuras fantasmales cerraron el círculo a nuestro alrededor. El viento aullaba y las luces titilaban frenéticamente. Nuestras risas se extinguieron en un silencio inquietante mientras las sombras se cerraban sobre nosotros. Al día siguiente, el cementerio estaba en completa calma. El portón estaba cerrado y no había señales de todo lo que habíamos vivido. Solo quedaba el libro antiguo, cerrado y colocado sobre una tumba recién excavada. La leyenda del cementerio embrujado se volvió más fuerte y nuestro pueblo aprendió la terrorífica lección de que algunas historias, por más inverosímiles que parezcan, pueden tener un oscuro y aterrador fundamento. Muchas gracias por leerme. Hola a todos, mi nombre es Laura y durante mis años de adolescencia tuve un trabajo como niñera para una familia adinerada que vivía en una casa muy antigua. Desde el principio la casa me pareció un tanto siniestra, con sus pasillos largos y oscuros y habitaciones llenas de muebles antiguos. Los niños, gemelos de 6 años, eran adorables, pero la atmósfera de la casa siempre me hacía sentir incómoda. Una noche los padres decidieron salir y me quedé sola con los gemelos. Después de llevarlos a dormir, me instalé en la sala de estar tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando comencé a escuchar risas infantiles provenientes de los pasillos. Al principio pensé que los gemelos habían salido de sus habitaciones, pero al verificar encontré las puertas cerradas. Decidí ignorar los sonidos, asumiendo que mi imaginación estaba jugando conmigo, pero a medida que la noche avanzaba, los ruidos se intensificaron y juguetes que estaban guardados en el sótano aparecían misteriosamente en la sala de estar. Mientras intentaba tranquilizarme, noté una sombra oscura en el umbral de la puerta, una figura borrosa que se disolvía en la penumbra cuando encendía la luz. Cada vez que cerraba la puerta, la sombra regresaba. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera observándome. Los gemelos, aparentemente inconscientes de la presencia, continuaban durmiendo tranquilamente. Decidí llevarlos a mi habitación, cerrando la puerta con llave y esperando a que amaneciera. La siguiente noche las cosas tomaron un giro aún más inquietante.
Mientras preparaba la cena en la cocina, los electrodomésticos comenzaron a encenderse y a apagarse sin razón aparente. Pero lo más aterrador fue cuando una risa infantil resonó por toda la casa. Los gemelos estaban supuestamente dormidos, pero la risa venía de sus habitaciones. Al llegar encontré las camas vacías. Una sensación de pánico se apoderó de mí. Busqué por toda la casa, pero los gemelos habían desaparecido. La risa continuaba ahora más cercana. Finalmente los encontré escondidos en el desván, jugando a un extraño juego de escondite con una presencia invisible. Después de esa noche no pude soportar la atmósfera de la casa y renuncié al trabajo. Los padres regresaron y no notaron nada extraño. Intenté explicarles lo que había sucedido, pero solo recibí miradas de incredulidad. Años después, aún me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió en ese sitio. ¿Eran los gemelos jugando con mi mente o había algo más oscuro y sobrenatural en esa casa? La experiencia dejó una marca en mí y la sombra en el umbral y las risas infantiles persisten en mis pesadillas, sin respuestas claras y con el misterio sin resolver. Soy Emily, y mi vida dio un giro inesperado cuando encontré ese libro en la librería de antigüedades. La portada era de cuero gastado y las páginas amarillentas, pero algo en su atracción me obligó a llevarlo a casa. Desde la primera noche que lo abrí, algo cambió en mí. Extrañas pesadillas llenaron mis noches, cada una más inquietante que la anterior. En ellas veía un hombre alto y sombrío que me observaba desde la oscuridad. Su presencia me seguía incluso después de despertar, como si hubiera cruzado la delgada línea entre el sueño y la realidad. A medida que avanzaba en la lectura del libro, mi obsesión creció. Historias de cultos antiguos y rituales oscuros saltaban de las páginas, y el hombre de mis pesadillas se volvía cada vez más tangible. A veces juraría verlo en la multitud, entre las sombras de los callejones oscuros. Mis amigos comenzaron a preocuparse por mí. Decían que había cambiado, que mi mirada tenía un brillo extraño y distante, pero yo no podía dejar de leer. La historia del libro me absorbía, llevándome a un abismo del cual no podía escapar. Finalmente, llegué a un capítulo que hablaba de un antiguo ritual de invocación. La idea se apoderó de mi mente como una sombra insidiosa. La curiosidad se mezcló con el miedo mientras recolectaba los elementos necesarios: velas negras, hierbas misteriosas y un espejo antiguo. La noche elegida llegó, y en mi habitación intenté el ritual. Las velas parpadeaban en la oscuridad y el espejo reflejaba una imagen distorsionada de mí misma. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Desde esa noche, mi conexión con el hombre sombrío se intensificó. Susurros incomprensibles llenaban mis oídos y su imagen se materializaba en mis sueños con una claridad perturbadora. Aunque intentaba resistir, sentía que algo más allá de mi control me estaba arrastrando hacia un destino desconocido. Ahora me encuentro atrapada en un juego peligroso entre la realidad y la fantasía. No sé si el libro era una puerta hacia lo desconocido o simplemente desató fuerzas que no puedo comprender. Mientras escribo esto, siento que la oscuridad se cierra a mi alrededor y el hombre sombrío está más cerca que nunca. Mi nombre es Alex, y hasta hace poco mi vida era bastante normal. Sin embargo, todo cambió cuando heredé la vieja mansión de mi abuela, la cual se encontraba ubicada en las afueras del pueblo. Desde el momento en que puse un pie en la casa, algo no estaba bien. La mansión estaba envuelta en un silencio inquietante, roto solo por el crujir de las maderas y el viento que susurraba secretos oscuros. A medida que exploraba las habitaciones polvorientas y llenas de recuerdos, me di cuenta de que algo acechaba en las sombras. Las noches eran las peores. Al principio eran solo susurros lejanos.
pero pronto se convirtieron en voces guturales que parecían emanar desde las paredes mismas. A menudo me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor frío, solo para encontrar sombras danzando en la oscuridad de mi habitación. Una vez, mientras deambulaba por el pasillo, juré ver la figura de una mujer de blanco deslizándose por las escaleras. Mi corazón latía con fuerza mientras la seguí, pero desapareció en la oscuridad. Al acercarme, sentí un escalofrío helado y el aire se volvió espeso, como si algo maligno estuviera a punto de desatarse. Las pesadillas se volvieron más vívidas. En ellas veía a mi abuela advirtiéndome sobre la presencia maligna que habitaba la mansión. Me instaba a abandonarla antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez que intentaba huir, las puertas se cerraban frente a mí, atrapándome en el abrazo helado de la casa. Las cosas alcanzaron su punto álgido cuando una noche desperté para descubrir que estaba parado en el mismo pasillo donde había visto a la mujer de blanco. Una fuerza invisible me arrastraba escaleras abajo hacia el sótano. Mis piernas temblaban mientras descendía y una sensación de mal augurio se apoderaba de mí. En el sótano encontré una puerta secreta que nunca había notado antes. La abrí, revelando una habitación oculta llena de antigüedades siniestras y un altar oscuro. El mismo aire espeso llenaba la habitación y las sombras se retorcían con vida propia. Entonces supe que la mansión albergaba algo más que recuerdos. Ahora estoy atrapado en esta pesadilla. Las voces son más fuertes, las sombras más oscuras. La mansión me tiene prisionero, alimentándose de mis miedos. Si escuchas mi historia, por favor no vengas a buscarme. La mansión tiene hambre y siempre busca nuevas almas para atormentar. Me llamo Daniel y hace unos meses tuve una experiencia aterradora mientras conducía por una carretera desierta en medio de la noche. Había decidido tomar un atajo para llegar más rápido a casa, a pesar de que el camino era poco iluminado y rodeado por densos árboles. A medida que avanzaba, el sonido monótono de los neumáticos sobre el asfalto se mezclaba con el zumbido de la radio. La oscuridad era opresiva, solo rota por la tenue luz de los faros que se perdía en la negrura de los árboles a ambos lados de la carretera. En un momento, algo inusual captó mi atención. A lo lejos vislumbré la figura de una persona parada en medio de la carretera. Frente a la oscuridad era apenas visible, pero lo suficiente como para enviar una señal de alerta y aumentar mi ansiedad. Al acercarme, la silueta se volvía más clara y pude distinguir una figura vestida de blanco. El corazón me latía con fuerzas mientras frenaba lentamente, preguntándome por qué alguien estaría en un lugar tan remoto a esas horas de la noche. Detuve el coche a unos metros de la figura y bajé la ventanilla. La persona vestida de blanco resultó ser una mujer de apariencia normal, con una mirada perdida y vidriosa. Su vestido estaba empapado y sucio, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. Sin pronunciar palabra, la mujer abrió la puerta del copiloto y entró al coche. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero la idea de dejar a una mujer sola en medio de la nada me impulsó a ignorar mis sospechas. Durante unos minutos continuamos el viaje en silencio. La mujer miraba fijamente hacia adelante sin reaccionar a mis intentos de entablar conversación. El ambiente se volvía cada vez más incómodo y un sentimiento de malestar se apoderaba de mí. Fue entonces cuando noté que su reflejo en el espejo retrovisor había desaparecido. Me giré instintivamente y para mi horror la mujer había desaparecido del asiento del copiloto. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba frenéticamente alrededor, pero no había rastro de ella en el coche. Paré el coche en seco y salí, mirando hacia todo sitio en busca de la mujer. La carretera estaba desierta y la oscuridad envolvía todo. No había señales de ella por ninguna parte. Mi mente luchaba por entender lo que acababa de suceder.
Tembloroso volví a mi coche y continué el camino a casa con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de los bosques. Nunca supe quién era la mujer o por qué desapareció misteriosamente de mi coche. Pero de esa noche evito esa carretera y siempre me pregunto si la figura vestida de blanco sigue buscando a alguien que le lleve a casa. Hace algunos años viví una experiencia aterradora que aún me estremece cada vez que la recuerdo. Todo ocurrió en una pequeña cabaña aislada en las montañas, donde decidí pasar un fin de semana para desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Lo que no sabía era que aquella escapada se convertiría en una pesadilla que me perseguiría durante mucho tiempo. La cabaña era rústica pero acogedora. Tenía un aspecto encantador, rodeada por bosques densos y un silencio sepulcral que era interrumpido por el susurro del viento entre los árboles. La primera noche transcurrió sin incidentes. Me acomodé frente a la chimenea con un buen libro y disfruté del aislamiento que ofrecía aquel lugar remoto. Al llegar la segunda noche, noté que algo estaba fuera de lugar. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando escuché pasos apagados en el pasillo. Al principio, intenté convencerme de que eran los crujidos normales de una cabaña antigua, pero la sensación de incomodidad persistía. Decidí salir a explorar, llevando una linterna en mano. La luz parpadeaba mientras caminaba por el pasillo estrecho. Al llegar a la sala de estar, la puerta de entrada estaba entreabierta. No recordaba haber dejado la puerta así, pero el viento podría haberla movido. Sin embargo, el frío que invadía la habitación no podía ser solo obra del viento. Cautelosamente cerré la puerta y me dirigí de nuevo a la chimenea. En ese momento, un susurro tenue pero claro se hizo presente. «Quédate», murmuraba una voz que parecía provenir de las sombras. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad y pude distinguir una figura difusa en la esquina de la habitación. Paralizado por el miedo, apenas pude articular palabra. La figura se materializó lentamente revelando la silueta de una mujer. Vestía ropas antiguas y su rostro estaba cubierto por una sombra. Me miró fijamente. Sus ojos destellaban un brillo fantasmagórico. Con voz melancólica, repitió una y otra vez: El pánico se apoderó de mí y corrí hacia la puerta, pero por más que intentaba abrirla permanecía sellada como si algo invisible la mantuviera cerrada. La figura se acercaba lentamente extendiendo una mano fría hacia mí. Desesperado busqué una salida y finalmente logré abrir la ventana. Salté al exterior, caí rodando por el suelo y corrí sin mirar atrás. Nunca volví a esa cabaña y desde entonces la imagen de la figura en la oscuridad y su voz susurrante han dejado una marca indeleble en mi memoria. A veces, cuando la noche cae y el silencio es abrumador, aún puedo escuchar el eco de aquel susurro helado que me advierte que ciertos lugares esconden secretos oscuros que no deberíamos perturbar. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.